quiero, a nombre del Instituto Global de Comunicación y Expresión Pública, el día de hoy, darle la más cordial bienvenida a este espacio Arturo López Gavito. Él es el director de Explora Entretenimiento. Y Arturo, me da muchísimo gusto tener una sesión de conversatoria contigo. Eres un experto en el mundo de la comunicación, eres un experto en el mundo de la mercadotecnia y, por supuesto, en el ámbito y la industria del entretenimiento. Me da muchísimo gusto saludarte y bienvenido. Gracias, Enrique. Este nuevo formato que estás creando para el 2021 me encanta. Cómo se fusiona toda esta cuestión tan compleja que es la oratoria, pero cómo también los nuevos tiempos nos han mostrado que la conversación es algo tan necesario para seguir manteniendo algo que he analizado como la esencia de los seres humanos, que en muchos ámbitos empieza a perderse lamentablemente por la cuestión de los avances tecnológicos y del abuso de la tecnología. Arturo, hace unos cuantos días vimos circunstancias pues muy penosas dentro de lo que sucedió en el Congreso norteamericano, en donde evidentemente pues más allá de circunstancias de filias y fobias frente a candidatos o presidentes, lo que vimos fue un rompimiento del diálogo. Ese espacio que desafortunadamente lo vemos de manera reiterada en circunstancias que en nuestro país además son pues muy comunes, y es precisamente la falta de entendimiento y el saber dialogar entre pues diferentes posturas. Quiero que tú me des tu punto de vista de la importancia que tiene el día de hoy para el mundo el aprender a dialogar. Mira, justo hablando de los Estados Unidos y sin tocar estos temas de política que siempre suelen ser muy complejos, yo te Claro. puedo decir que yo tenía una frase enmarcada con un retrato de John F. Kennedy que decía, tú no puedes dialogar con alguien cuando esa persona considera que siempre tiene la razón. Y esto tiene que ver también con el tema de la negociación. Claro. El problema del Congreso de los Estados Unidos es un mismo problema que nosotros tenemos en México, y que no solo tenemos a nivel gobierno, sino lo tenemos nosotros mismos en nuestras relaciones personales. Es difícil, Enrique, cuando tú crees que nadie está por encima de ti, en todos los sentidos, ¿no? Esto lo llevas a la vida personal, lo llevas a la vida amorosa, la llevas a cualquier ámbito de la vida, porque se necesita un componente muy interesante para crecer en la vida que se llama humildad. La humildad para mí siempre ha sido la característica más importante de todos los grandes líderes, de los grandes músicos, de los grandes escritores. La humildad te engrandece siempre, en todos los sentidos, ¿no? Y tener humildad quiere decir que aceptas cuando te estás equivocando y cuando otra persona puede tener la razón y no necesariamente solo tú la tienes, ¿no? La confrontación, el choque, comienza por el tema de la ideología y también comienza por el tema de la educación. Claro. Si tú no creciste con las bases educacionales que te permiten tener una apertura, que te permiten tener una amplitud de parámetro para entender, entonces en ese momento es cuando te conviertes tú en una persona solitaria con tus pensamientos, autoritaria en otros sentidos, y una persona que suele ser indeseable para los demás porque forzosamente quieres imponer constantemente tu punto de vista. Y lamentablemente ha pasado, ¿no? A nivel mundial, históricamente, este tipo de personas que logran controlar a una nación, pues siempre los destinos de esa nación indefectiblemente terminan por ser catastróficos. Arturo López Gavito, me quedo con una parte de lo que acabas de responderme, y es esto que decías, educación y desde jóvenes. ¿Cuál es la importancia que nuestros niños y nuestros jóvenes aprendan estos formatos que tienen que ver, pues, con la oratoria, con la retórica, con la poesía, pero también con el debate, ese debate inteligente, estructurado, que te permite hacer lo que tú nos describías, un encuentro de ideas, una confrontación en donde, pues, más allá de tener que imponer, lo que estás haciendo es precisamente encontrar las ideas, el conocimiento, Arturo? Fíjate que yo siempre he sido muy, digamos, admirador de las personas que tienen la capacidad de hablar en público. A estas personas que se pueden poner en una palestra y pueden expresar sus ideas con seguridad y con libertad.
Esto no pasa si no existe internamente un factor que se llama autoestima. La autoestima viene de un solo lugar, que viene directamente de la formación familiar, y luego se afirma dentro de la escuela. Cuando tú en el ámbito escolar evitas que exista este enorme problema de la agresión estudiantil, evitas también el bullying y evitas que existan alumnos por encima de otros alumnos. Todo viene simplemente del seno familiar y de cómo tú quieres que tus hijos crezcan eventualmente, ¿no? Si tú a tu hijo le dices constantemente que es una persona tonta o que es idiota, pues tú vas a tener un hijo idiota y un hijo tonto. Si tú a tu hijo le das oportunidades, lo ayudas, lo echas para adelante, vas a tener un hijo decidido, vas a tener un hijo que probablemente puede estar frente a un congreso un día dirigiendo unas ideas después de haber escrito un discurso con valor y con ideas también interesantes que son trascendentes y que tienen que salir hacia adelante porque se tienen que compartir. La oratoria y la conversación, estos dos conceptos, estas dos amalgamas que son tan importantes para el ser humano, cuando se fusionan, lo que logran es que un ser humano o un grupo de personas puedan llegar a un entendimiento, y de ahí viene el aprendizaje y también de ahí viene la abstracción de las ideas. Es por eso tan importante que nosotros pongamos atención cuando alguien tiene una idea que decir y una idea que compartir, que seamos humildes al momento de escucharlos y que también tengamos la apertura de decir, esa dama o ese caballero que están frente a mí, que están diciendo cosas que yo tal vez nunca había escuchado o con las cuales no necesariamente estoy de acuerdo, valen tanto como yo, y es tan importante escucharlos como a mí me gustaría ser escuchado. Tú tienes una enorme experiencia en el entorno mediático, en este entorno que tiene que ver con distintos formatos, los tradicionales, pero también pues, los actuales que tienen que ver con este encuentro de tecnologías y que hoy pues, se genera a partir de espacios en Internet. Y hemos visto que es muy importante el poder comunicar con claridad, con certeza, con información precisa. Porque ya lo decías, hoy que tenemos la posibilidad de tener pues una computadora o simplemente un celular a la mano conectada a Internet, te da un poder infinito de comunicación y que muchas veces lo hacemos con una enorme irresponsabilidad. En paralelo a la pandemia que hemos vivido desde el año pasado, surgió otra cosa que le llaman la infodemia. Todo este shock de información falsa, de noticias sin comprobación, etcétera. De ahí te pregunto, la importancia que tiene desde edad temprana el tener una alta responsabilidad a partir del conocimiento de lo que es el uso de la comunicación, hoy que todos nos podemos convertir en comunicadores potenciales con alto alcance a partir de estas tecnologías que hoy tenemos a la mano. Arturo. Enrique, esta pregunta es muy interesante porque la tecnología ha un poco desperdiciado la creatividad del ser humano. Ha ido inhibiendo también la capacidad de transmitir ideas. Y ha convertido también esto en una cuestión más expedita, es decir, hoy en día, claro que hay muchos comunicadores, pero faltan muchas ideas con sustancia y faltan muchas ideas con valor real que deberían de ser difundidas, ¿no? El problema es que los seres humanos en todas las latitudes y en todas las edades se están yendo por un tipo de consumo de información que es efímero, que es volátil y que yo le llamaría pan para hoy y hambre para mañana. El ser humano ha entrado en un tren de sed, de sed de imágenes, porque no es tanto ya la cuestión de qué ideas nos están dejando, sino cómo esta gente se está comportando frente a nuestros ojos, ¿no? Estamos en la era de los histriones digitales, que son muy fáciles de crear e igualmente son fáciles de olvidar. Y creo también que estamos en una época que es interesante porque es la época de los microinfluenciadores. Estos microinfluenciadores, pues probablemente tienen de 10 a 20 mil a 100 mil seguidores cuando más, pero se están creando las tribus digitales y estas tribus son las tribus que empiezan a tener también información un poco más de valor para poder compartir entre sí. Si tú te pones a pensar,
La oratoria digital es lo que están haciendo muchos de los influenciadores, ¿no? Llamados así, aparte ese tema ni existe, me parece, es una conversión al castellano de un anglicismo de influencer, ¿no? Pero bueno, ahí está como influenciadores. Y estas personas lo que están haciendo es que comparten sus puntos de vista y tal vez son los nuevos oradores digitales, ¿no? Si lo quieres llamar de una manera muy estricta y si me lo permites, tú que eres un experto en este tema. Pero ¿qué es lo que falta? Falta el compartir grandes ideas, grandes proyectos y cuestiones también de valor que puedan ayudarnos a nosotros como seres humanos a crecer mentalmente y a desarrollarnos, como ocurría cuando nosotros teníamos la oportunidad, que todavía la tenemos y eso es vital, de poder tomar un libro en nuestras manos, de poder leerlo, de poder poner un disco, de ver una portada y de poderlo analizar también. Pero eso se ha convertido en una cuestión de pasión. Y lo más importante que nosotros como seres humanos podemos tener también es desarrollar nuestra pasión y confiar en nosotros para que esas pasiones nos puedan llevar a nosotros a crecer, a desarrollarnos y en el mejor de los casos a poder comer, como ha sido mi caso, gracias a Dios, de nuestras mayores pasiones. Arturo López Gavito, gracias por haber participado en esta conversatoria. Un placer, Enrique, y mucha suerte con ese proyecto maravilloso. Muchísimas gracias. Gracias.